Listo. Sí. Ya está. ¿Estaremos aquí? Sí, pi. Sí. Sí, po. Ya, el Papa ha publicado la encíclica magnífica Humanitas. Y yo he hecho un trabajo reflexivo de esta encíclica. Me parece muy importante y muy valiosa la encíclica del Papa. Pero tengo ahí varias críticas desde nuestra ontología. Hay que ver este camino ontológico que estoy proponiendo y que creo que es difícil, muy difícil de comprender. Entendamos, si nosotros vemos el ser, no lo vemos material ni idealmente, lo vemos respirando. Es como si el ser respirara, ¿sí? Es como veo al ser. Es muy importante que leamos los textos. Cuando el ser respira, deviene y se redime. Y cuando el ser respira, lo que nosotros captamos son tres cosas en la respiración del ser, como tres caminos. El ser esencial, el ser como esencia. Hegel, en el capítulo 3 de la medida, que está en la ciencia de la lógica, en la parte objetiva del ser, terminando el ser en el brotar de la esencia, nos habla de la relación inversa donde, siguiendo el factor negativo, el propio ser se manifiesta. Y al manifestarse el propio ser, se manifiesta esencialmente. Es como si el ser se dara. Todo lo que tú miras, de alguna manera se manifiesta hacia afuera, centrífugamente, del centro hacia afuera. Y ese manifestarse hacia afuera, para Hegel, es un manifestarse dialécticamente. Entonces el propio ser está dándose y está manifestándose esencialmente. Y de alguna manera toda la metafísica occidental está dada por esa manifestación esencial del ser. Pero en Oriente, el ser no se ha manifestado esencialmente, porque si nosotros seguiríamos el factor positivo del propio ser, el propio ser se develaría ausente, en una metafísica de la ausencia, en una metafísica del no ser. Una metafísica que cuando dice no ser, no quiere decir no ser como concepto, quiere decir apertura al acontecimiento del ser. Y entonces tendríamos dos metafísicas, la metafísica de la esencia y la metafísica de la ausencia. Pero hay una tercera posibilidad metafísica que vendría a ser la metafísica de la captura. Es decir, que capturas y administras la respiración de exhalación de la esencia, porque el ser exhala esencia hacia afuera, y de la inhalación de la ausencia. Y al capturar, lo que tienes es la realidad simulada. Ahí tenemos el problema de la caverna que vamos a entrar a ver. Para ver el problema de la caverna, salgamos de esta caverna, vayamos a caminar juntos para ver el problema de la caverna. Mirad, si nosotros tenemos, si nosotros tenemos el problema de, si nosotros tenemos el problema
del salido de la caverna que ya plantea Este paso Platón, estás delatando nuestra dirección de casa, papá. Y si sabes que tienes TikTok y en el TikTok sí te ven un montón de personas. No, voy a grabar los pies. no lo cierres. Disculpa, estoy en crisis, no tengo Si celular. Platón nos dice que vamos a salir de la caverna, ¿cómo es la salida de la caverna de Platón? Mirita, ¿cómo es la salida de la caverna de Platón? Con mi celular. Hacia abajo, hacia arriba. Con mi celular. No tengo celular. La salida de la caverna de Platón es una salida trascendente. Cierro, Es no decir, cierro. Ay, Es decir, que la salida... Graba. ay. No, la dirección de nuestra casa. Mi amor, graba a tu papá. Ay. Por favor, vente grabando. La salida de Platón es una salida trascendente donde se sale de la caverna y se va hacia la idea misma. El grave problema es que luego esta otredad de lo real queda como fundamento de la realidad. Mate, listo. Y al quedar como fundamento de la realidad, lo real se pierde. Y la realidad queda simulada otra vez, cuando pronto no es una realidad de sombras, sino una realidad de ideas. Y ese fundamento de lo real, que fundamenta la realidad simulada de ideas, va a quedar establecida por toda la Edad Media. Tendrá que venir la modernidad. Pero la modernidad ya no se plantea la salida trascendental, sino que se plantea cómo vivir en libertad dentro de la caverna. Y ese planteamiento reflexivo lo va a hacer Hegel. Y vamos a tener a Hegel en el espíritu absoluto, en la inmanencia misma de la caverna. El problema es que otra vez este espíritu absoluto que implica una otredad real se convierte en fundamento de la esencialidad de la realidad, de la realidad fenoménica, esta no esencial sino fenoménica en el segundo orden, mi amor, de la realidad fenoménica en Vale. el segundo orden, mi amor, Estoy grabando. de la realidad Ay, fenoménica. conexión. Continuar. ¿Quieres? ¿Qué hice? Ay, ya los datos están. Listo. Ya. Entonces, Hegel plantea, mi amor, si te quedas ahí atrás, no veas. ¿Quieres? Voy Estoy más grabando, no es fácil. lento, voy más lento. Hegel plantea el espíritu absoluto como una otredad de lo real, y en ese sentido Hegel es un realista, pero otra vez el fundamento de lo real se convierte en, claro, en un fundamento de la realidad, es decir, otra vez la alteridad de lo real se convierte en fundamento de la realidad y entramos al estado moderno. ¿Y qué pasó con la alteridad? De alguna manera ahí acaba lo que va a ser la salida de la caverna platónica. Al final la salida te hace otra caverna y fundamenta otra realidad simulada. La otra salida es la salida que plantea Nietzsche. Y en esa salida que plantea Nietzsche, lo que tenemos es salir en la inmanencia pura. Pero al salir en la inmanencia pura, en el eterno retorno diferencial, y ya no buscar la salida trascendente, sino esta salida inmanente, lo que vamos a tener es que el flujo de venir va a ser otra vez una captura. La voluntad de poder, criticada por Heidegger, es una inversión de la metafísica platónica, y como inversión tal, lo que tenemos es que se va a convertir en una caverna más. Y de alguna manera el nazismo lo prueba, ¿no? Y después toda la posmodernidad. El devenir es también
La diferencia es también una captura más y ya, cuando pasemos a la cuestión algorítmica, el flujo algorítmico de la diferencia va a ser la base de la realidad simulada. Por esto Heidegger, en su crítica a Nietzsche, va a tratar de encontrar una vuelta al origen del ser, donde el ser no se haga, no se reifique, no se haga entidad, y así ya no se pueda tener ningún fundamento metafísico que vuelva a construir una realidad simulada. Y tenemos al Dasein, que vuelve al origen del ser. Pero el problema es que este Dasein todavía no se ha disuelto. Tendríamos que ir más allá de Heidegger, y para ir más allá de Heidegger tenemos a la escuela de Kioto, donde el propio Dasein se vuelve Resein, redimiéndose en la nada misma, y en la nada misma vacía la propia nada y se vuelve Seinsei como una integración en el vacío mismo. Decimos el vacío mismo, pero es la sunyata, es el mu, es el hecho de que no haya ninguna reificación, ni siquiera del propio Dasein. Heidegger dirá que el Dasein es el pastor del ser, pero el Resein ya no es pastor y el Seinsei ya está totalmente en todo. Y ahí en todo de pronto vemos que lo uno y la nada son complementarios. Y entonces descubrimos que no hay caverna, que la propia caverna se construye y se deconstruye permanentemente, y que el límite entre una caverna y la otra podemos biotejerla. Es decir, que podemos construir una caverna y podemos deconstruirla, podemos montarla, desmontarla. En tanto, complementemos el otro extremo, que es el uno diferencial, ahí el maestro Eckhart es la clave, y este extremo que es esta nada que unifica todo. Y esa complementación es el ajayo. Esa es nuestra propuesta de salida, no salida de la caverna. Entonces, cuando el Papa escribe sobre la inteligencia artificial, todavía mantiene un juicio ético, político y hasta antropológico, pero no logra la visión ontológica, y cuando llama a desmontar la IA, todavía es un llamado político que no llega a ser un llamado ontológico donde se desmonten las cavernas, que no se trata de la IA, sino se trata de desmontar toda realidad simulada que el hombre siempre ha hecho. Pero lejos de buscar esta complementariedad, esta salida, el hombre al contrario, desde la opinión pública, este sentido de ver el entorno como una construcción permanente, hace simulación tras simulación, tras simulación, tras simulación, y administra la simulación desde el espíritu desintegrado. Objetiva la realidad y nos deja en las cavernas, administra las heridas desintegrándonos uno con el otro y quedamos capturados permanentemente. La idea es traspasar esa captura, traspasar esa captura, exhalar ontológicamente, inhalar ontológicamente, biotejer y construir y redeconstruir las cavernas permanentemente. Solo así veo que sería posible no una regulación de la IA ni un desmontaje de la IA, sino el desmontaje de la Torre de Babel que el Papa está pidiendo para abrirnos a la Nueva Jerusalén, comprendiendo que la Nueva Jerusalén podría ser la Torre de Babel y que la Torre de Babel podría ser la Nueva Jerusalén. Es decir, que no hay una limitación de una a la otra, sino que se traspasan y se redetraspasan. Vamos, veamos ese ajayo, este camino al espíritu integrado. Vamos con la primera secuencia. ¿Lo recuerdas? Cortas las manos. ¿Lo tienes?
Ustedes, los ponchos rojos, son unos terroristas. Quieren desestabilizar la democracia boliviana. Los terroristas de Estado son ustedes, que quieren privatizar las tierras de los campesinos. Les seguiré cortando las manos hasta que nazcan unas nuevas que se den unas a otras. ¿Quién se atreve a amar atravesando la falta, el susto y la deuda? Muy bien, muy bien. Estamos en la calle, puedes botar toda tu energía y toda tu voz, amor. No te reprimas. Sí. ¿Cómo me gritas, mami? Porque ¿qué pasa? La idea es complementar ambos extremos, no quedarnos en la división. El marxismo asume que agudizando las contradicciones es que logramos la transformación. El primer orden asume que invisibilizando la contradicción y aferrándonos a la unidad es que logramos estabilizarnos. No, la contradicción en el espíritu desintegrado se administra. De lo que se trata es de traspasarla y retraspasarla hasta lograr la complementariedad. Veamos lo del cuadro. En esta contemplación, pintor y modelo se integran, se biotejen. Uno contempla al otro, uno lo dibuja en el corazón al otro. El problema es que los centros en el espíritu desintegrado se plantean de manera muy distinta. No buscan traspasarse ni retraspasarse, sino administrar el poder y capturar al otro o lavarse las manos. Veamos lo de Jorge Nieto. Señor Jorge Nieto, ¿ve una luz al final del túnel? No, yo veo un tren con las luces encendidas viniendo a toda velocidad de ambos lados. Sabe que es un tren algorítmico, ¿no? Que el Estado Ilustrado no va a poder soportar. Muchos dirán que es una oportunidad para que nazca algo nuevo. Yo prefiero tomar mi dron volador y simular una socialdemocracia. Esto es muy importante, lo que nos siguen ya tendríamos que comprender o redecomprender el primer orden, ¿no? El primer orden metafísico cuyo principal icono es la Iglesia Católica, el segundo orden cuyo principal icono es el Estado burgués que va a propiciar el mercado, y el tercer orden que en la Torre de Babel se hace el algoritmo y nosotros queremos hacer el biotejido. Primer orden Padre, segundo orden Hijo, tercer orden Espíritu Santo. Pero lo que tenemos como problema es que el segundo orden no se da por enterado, o sí sabe y se hace loco, que hay un tercer orden algorítmico al cual ya no va a poder resistir. Y ante eso,
Ellos prefieren entrar en el tercer orden, simulando el segundo orden, simulando que todavía hay sociales democracias, simulando que todavía el Estado tiene un poder real, simulando que el sistema todavía está en segundo orden, pero están entrando al tercer orden simulando el segundo. Es lo que yo veo en la figura de Jorge Nieto. Veamos ahora la construcción justamente de esta simulación. Vamos, señor presidente, el pueblo. Señor presidente, el pueblo norteamericano no quiere ir a la guerra. Muchos son europeos, no quieren matar a sus hermanos. ¿Qué hacemos? Crear la ciencia de la comunicación. ¿Cómo? Respondiendo 5 preguntas. ¿Quién dice? Woodrow Wilson, la historia. ¿Qué dice? Ahí viene el monstruo. ¡Vamos a la guerra! ¿A quién lo dice? A cada persona en el territorio norteamericano. ¿Por qué canal? Algún día tendremos los medios para controlar la conciencia de las masas. Por ahora, que se repite el mensaje mes tras mes en los diarios. ¿Y qué efecto quiere lograr? El mismo de siempre. Terror. Esa es la base. La base es la comunicación, pero la comunicación no es otra cosa que la reproducción del código del miedo, del terror. La comunicación, cuando nace como ciencia, está asumiendo el hecho de hacer el efecto del miedo para capturar al otro. La comunicación es una captura en ese mismo código. Y si tú sales del código, no te comunicas. El código se puede ampliar, diversificar, pero está marcado por el miedo. Veamos lo de Roberto Sánchez. ¿Quién es Roberto Sánchez? ¿Quién es Roberto Sánchez? ¿Un hombre de izquierda radical o un hombre de centro? Ninguno de los dos. Soy el monstruo hambriento, así como tú eres la princesa incestuosa. Cuando los burgueses hicieron la Revolución Francesa, lo primero que instauraron fue monstruos. El rey incestuoso y el pueblo hambriento, el conservador y el revolucionario. Así, cuando discurres fuera del pacto liberal, en la inconsciencia de todos se activan esos monstruos. Así nos ven. ¿Qué hacemos? No podemos hacer nada. Nos toca quizás dormir uno junto al otro. Con suerte despertaremos en el sueño del primer chamán que inventó el poder creando el primer monstruo. Y es que la comunicación registra en el inconsciente y registra el monstruo en el inconsciente y determina la ultraestructura. Y luego reproduce el código de muchas maneras, pero en el fondo sigue retroalimentando el monstruo que ha creado en el inconsciente, porque el monstruo permite la estructura sacrificial del chivo expiatorio y permite que todos se unan contra el chivo expiatorio. En los otros videos hemos explicado un poco el chivo expiatorio. Deseamos siempre por el sistema, atravesados desde el sistema. Competimos en el mismo deseo y para unirnos necesitamos un enemigo común, y ese enemigo común es el monstruo, el diferente, al que vamos a sacrificar como chivo expiatorio. Y es así como se estructura el poder. Este es un texto de Foucault. Sería importante que lean los textos que están al pie de los videos. Ahora tenemos que tratar de ver la salida de estas cavernas. Veamos al Buda.
Me gusta mucho. La que hicimos hoy día. Yo te tiro el copo de nieve, ¿te recuerdas? Maestro, ¿no me va a enseñar? Sí. A apagar el fuego del deseo. Vamos. ¡Maestro! ¿No me va a enseñar a meditar el nirvana? ¿A apagar el fuego del deseo? Así es el Buda. Como la nieve no permanece. Ah. Usted no me va a enseñar nada. Es un farsante. ¿Qué hace? Necesitas un discípulo. Estás hecha ya. Casi se finaliza. Listo. Vamos con la maestra. ¡Qué excelente clase, maestra! Nada, ninguna pregunta. Nada por investigar. Todo ha quedado clarísimo. Ah, entonces yo te haré las preguntas. Ah, ¿quieres pasar de la maestra explicadora a la maestra facilitadora? Lo único que vas a lograr es que reproduzca lo que el sistema puso en mi mente. Entonces, ¿qué clase de maestra quieres? Una que me desafíe, que ponga posición, pero se atreva a reconocer que no tiene la razón, haciendo de su clase un campo de batalla. Eres el discípulo que estaba esperando. Y ahí viene la cuestión de empezar a salir de las cavernas para construir otras, traspasar y retraspasar las cavernas, y la relación maestro-discípulo es la que bioteje. ¿Qué pasa? Que a veces siento que tu teatro es para como tipo esos shows de niños para cumpleaños. Lamentablemente es la verdad lo que opino. Bueno, en esa relación el maestro es discípulo, el discípulo es maestro y se van biotejiendo. Y se va descubriendo algo muy hermoso, y es que se puede retraspasar la comunicación. Veamos. Te quiero. Deja de comunicar. Toda comunicación. Te quiero. Deja de comunicar. Toda comunicación es capitalista, haciendo de la relación una transacción. ¿Qué hago? ¡Escucha! ¡Todo vibra! ¡El logos vibra! ¿Qué dice? ¿Qué hay? Amor. ¿A quién lo dice? A nadie. Todo está entrelazado. Yo estoy en ti y tú estás en mí. ¿Por qué canal? Somos el canal. ¿Y qué efecto quiere lograr? Ninguno. Es como una onda. Traspasa la comunicación y redevela la comunión. Esta es la cuestión que no se comprende. En toda estructura comunicativa, la caverna ya se está armando. Apenas nos comunicamos, ahorita estamos comunicándonos, ya la caverna se está armando. Es cuando tú me miras y yo te miro, cuando entramos en comunión y nos biotejemos, nos entrelazamos, que la comunicación cobra sentido. No por la comunicación misma, sino por la comunión que se está biotejiendo. Ahí es cuando logramos respirar uno con el otro.
Veamos ahora la cuestión de el ser y el devenir. ¿Recuerdas? Devenir, redimir. Devenir, redimir, devenir. ¡No! ¡No toques! Te quedarás atrapado en este sueño. Redimir. Tienes que ir al final de la historia. El principio y el final son diferentes, pero en el fondo son lo mismo. Ahí nos encontraremos. Ahí está la cuestión. Complementar el redimir y el devenir. Complementar la inhalación ontológica y la exhalación ontológica. No quedar capturados en el espíritu desintegrado. No quedar capturados en toda la maquinaria de captura, no solo de la inteligencia artificial, sino de la Torre de Babel, que se ha construido por milenios. Veamos esto con el llamado del Papa. ¿No sería mejor Magnifica Humanita? León XIII dio la encíclica para el tiempo industrial. Yo la doy para el tiempo postindustrial. Pero Santo Padre, ¿no sería mejor desmontar las estructuras de poder, incluyendo las religiosas, en lugar de controlar la IA? ¿Regular la IA? Sí, regular la IA. Mi llamado no es a regular la IA. ¿No? Mi llamado es a desmontar la Torre de Babel civilizatoria que hemos construido en todos estos milenios. Solo así podremos desmontar el poder de captura que hoy tiene el algoritmo. De ahí pasamos al otro, a imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de la IA. Te volverás un cyborg. Ajá. Procesarás información sin descanso. Te vigilarán y vigilarás. Ay, padre, no se haga. El éxito de la IA es porque ustedes no alcanzaron la imagen y semejanza. Nunca es tarde. A menos que quieras provocar un Armagedón. Ese es el hecho. Si el Papa va realmente en serio y de verdad quiere desmontar la Torre de Babel y abrir a la Nueva Jerusalén, estaría pasando de la guerra civilizatoria al Armagedón, la guerra entre la Jerusalén y la Torre de Babel. Dos ciudades, estamos yendo al fundamento de lo católico en San Agustín. Pero el problema es, ¿el Papa realmente quiere desmontar las estructuras de la Torre de Babel? Si realmente quisiera hacer eso, de verdad, estamos a las puertas de un Armagedón. Si realmente la gente comprendiera lo profundo de ese llamado, no se trata ya de la guerra civilizatoria, se trata de algo mucho más profundo, de modos de ser distintos. Y ahí es donde la cuestión ontológica es tan importante. Nos vamos a quedar en
el espíritu desintegrado de captura en la Torre de Babel, o vamos a pasar a un espíritu integrado donde se bioteje. Si pasamos al espíritu integrado, ya ni siquiera hay Torre de Babel o Nueva Jerusalén. Hay un respirar de ambas, entendiendo que se complementan, llegando a su límite y saliendo de sus sistemas. Es decir, la Torre de Babel ya no se entendería como el algoritmo en ningún sentido, y la ciudad de Jerusalén no se entendería como la ciudad esencial, sino que habría una comunión. Esta civilización de amor no podría esencializarse, ni tampoco podría vaciarse del todo, y al mismo tiempo tendría que llegar a esos extremos para lograr la inteligencia sin transferencial, la comunión. Es en esa comunión sin transferencial en que nos podemos realmente encontrar. En la relación nos encontramos. Me relaciono contigo, tú te relacionas conmigo, y ahí nos integramos, porque traspasamos todos mis conceptos y traspasamos todas mis experiencias para realmente lograr estar uno con el otro. Veamos en esta inteligencia sin transferencial la transferencia. Ya vimos la retransferencia con Buda, porque Buda nos lleva a la retransferencia donde pasamos a esta vacuidad que retraspasa todo. Retraspasa todo. No se trata de estar en el deseo o apagar el deseo. Se trata de retraspasar el deseo mismo y aperturarnos a este acontecer de acontecer de aquello que no se puede nombrar, ni siquiera como vida o como espíritu, como alma. Simplemente es este abrirse. Y ahora veamos la transferencia, veámoslo en Sócrates. Qué bonito ser niño sin celular, solamente que no soy niño. Sí. Me vacío, recibo la vida, transfiero el don. ¿Ganabas un texto de Afganistán? Sócrates, ven. Me vacío. Recibo la vida. Transfiero el don. Quiero verlo. No. Nosotros, los... ¿Qué somos? Los... Bueno, nosotros tenemos que desaparecer. Los mediadores. Los mediadores. Porque somos los que median la transferencia, los que se vacían y median. Es la posibilidad de la transferencia. Yo me hago mediador del otro y el otro se hace mediador mío. Entonces Sócrates, que aprende de su madre partera, puede comprender, redecomprender la mayéutica. Él es el partero del concepto, pero se lo da, transfiere el don a aquel que ha reflexionado y desaparece, sin capturar a nadie, sin ser capturado. Desaparece, corta. Y la Ya. transmisión. Bye. Ya finalizó. Bueno, me estoy moviendo.